Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno, cada una. Deseamos las mejores bendiciones para todos y para los hermanos que en algún momento mirarán esta exposición. En esta ocasión quisiera invitarles a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1, segunda de Pedro 1. Versículos 3, primera de Pedro 1, versículo 3 en adelante. ¿Listos? ¿Tienen? Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuestro tema para hoy se titula Participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. No sé cuánto tiempo nos vaya a llevar esta serie. Hagamos lo que podamos con el tiempo que tenemos en la mañana y si no, pues tratamos de terminar por la tarde. Participantes de la naturaleza divina. Queremos contestar 8 preguntas en relación al tema de la naturaleza divina en el hombre. La naturaleza divina prometida al Hijo de Dios, al cristiano. Queremos intentar contestar 8 preguntas en relación a esto. La primera, ¿cómo era al principio en la raza humana la situación con la naturaleza divina? ¿Cómo era al principio? 2, ¿qué ocurrió luego, después del pecado? 3, la misión de Cristo al respecto. ¿Qué papel ocupa la misión de Cristo en el tema de la naturaleza divina en la raza humana? 4, ¿cómo funciona la naturaleza divina en el hombre? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que se da, cómo ocurre, cómo se desarrolla en el ser humano esto? ¿Cómo funciona? 5, su propósito y sus efectos. El propósito y los efectos de la naturaleza humana. Esa no es una pregunta, a menos que usted pueda acomodarla como pregunta, que sería ¿para qué es? 6, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene la naturaleza divina en el ser humano? 7, ¿qué la debilita? ¿Qué la debilita? Y 8, ¿qué no es? ¿Qué no es la naturaleza divina? O lo que no es la naturaleza divina en el ser humano. Bien. Vamos a pedir al Señor su dirección. Les invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos para orar. Amado Padre, Dios nuestro, muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Muchas gracias por tu palabra. Pedimos que vengas y con tu Espíritu y tus ángeles nos asistas para entender este tema de tanta importancia para nuestra salvación. Nos entregamos en tus manos. Pedimos a tu Espíritu como nuestra guía, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo de manera participativa. Ustedes me van a ir ayudando con las preguntas, las anotaron, ¿verdad?
Entonces, para que podamos hacerlo más participativo. ¿Cuál es la primera pregunta? Tenemos buen viento hoy, que no me deja ver a Daniel aquí, a ver si está poniendo atención. ¿Cómo era al principio? ¿Cómo era el principio? ¿Cómo era el principio? ¿Cómo era el principio qué? Naturaleza divina en el hombre. La naturaleza divina en el hombre. En esta ocasión he decidido lo siguiente: limitarnos a buscar la respuesta a cada una de estas preguntas en los escritos de la hermana Elena G. de White. Después de mirar las respuestas que ella da a este tipo de preguntas que queremos analizar hoy, notarán que prácticamente no hay nada que añadirle. Cualquier cosa que le añadamos. Bueno, que le agreguemos, más fácil, ¿verdad? Estaría de más. Entonces, vamos a limitarnos. Un que otro comentario habrá allí personal, pero prácticamente vamos a limitarnos a ver qué respuestas da ella a estas preguntas. La hermana Elena de White. La primera pregunta: ¿cómo era el principio? Leo en Reflejemos a Jesús, página 128. Todas las que voy a darles son de edición digital, en este caso. Dice: el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cómo era el principio entonces? La naturaleza divina estaba implantada 100% en la naturaleza humana. Por lo tanto, el hombre vivía en estrecha y total armonía con Dios. Su mente no tenía nada que estorbara entre él, el ser humano, y Dios. Armonía total. Los pensamientos del hombre, los pensamientos de Dios. En el sentido no de que el hombre lo sabe todo como Dios lo sabe, me captan, sí. Sino en el sentido de que la pureza, la santidad caracterizaban todo pensamiento del ser humano. Así era al principio. Una cita más. Conflicto de los siglos, 559, escrito en 1888, citado en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 545. Dice: cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. Aquí entramos en la segunda pregunta, que era: ¿qué ocurrió luego? ¿Qué ocurrió luego? No sé si pasé demasiado rápido por la primera. ¿Sí? El asunto es que es fácil de entender. Total armonía con Dios. Nada que estropeara. Pero el pecado se introdujo. Entonces dice: cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala.
y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice la instrucción del Señor? Tenemos un cambio drástico. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. Y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. ¿Notan lo que pasó? ¿Qué fue el cambio que se dio? La naturaleza humana, que había estado en total y perfecta armonía con Dios, ahora estaba en armonía con la voluntad del enemigo. ¿Ok? En relación a este mismo aspecto de lo que ocurrió luego, nos dice ella en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, la página 584. La transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre. ¿Qué produjo el pecado? Que las facultades que estaban en armonía perfecta con Dios se pervirtieron. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir el poder del mal. El tentador veía que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. ¿Qué pasó entonces? Al cambiar ellos de gobernante, el ser humano, al permitir que el pecado entrara, aquella naturaleza divina que controlaba 100% la naturaleza del hombre por haber sido creado a la imagen de Dios, cambió. La situación cambió. Ahora, la naturaleza que reflejaba el hombre era la naturaleza de aquel a quien le abrió su mente, de aquel a quien le entregó su voluntad. ¿Y qué pasó entonces? Dice que Satanás los imposibilitó de hacer la voluntad de Dios. Ahora ya el hombre no estaba en capacidad de obedecer, porque la naturaleza divina que había en él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa naturaleza? No estaba más en ellos. Ahora lo que los distinguía era la naturaleza mala, caída. Y dice que entonces Satanás los amarró a su carro. ¿Entienden eso? ¿Qué hay detrás de eso? Los amarró a su carro. Anteriormente, cuando alguien derrotaba a alguna nación vecina, como trofeos de su victoria, tomaba a los principales, a los jefes dominados, los amarraban a su carruaje y los arrastraban en señal de victoria. Él está usando esa figura. Satanás los amarró a su carro. ¿Qué está diciendo con eso? Los controló a partir de allí. Eran sus esclavos, ¿ok? Los esclavizó. Y entonces, ¿cuál fue la misión de Cristo en este sentido? ¿A qué vino Cristo? En el contexto de lo que estamos viendo. ¿A qué vino? Entramos en el tercer punto. Leo de
Recibiréis poder, página 27. Cristo vino al mundo para que, o más bien porque el hombre perdió la imagen y la naturaleza de Dios. Notemos, Cristo vino al mundo porque el hombre perdió la imagen y la naturaleza de Dios. Lo vio extraviado de la senda de la paz, la pureza. Si intentaba volver por sí mismo, nunca encontraría el camino de regreso. Vino con un plan de salvación adecuado y completo que incluye el cambio del corazón de piedra por uno de carne. Vino también para transformar la naturaleza pecaminosa a su semejanza, a fin de que pudiéramos ser partícipes de la naturaleza divina y adaptados para las cortes celestiales. ¿Qué vino a hacer Cristo entonces? A devolverle al hombre el plan original, cuando la naturaleza divina estaba implantada en el ser humano. Hasta aquí vamos captando fácil. Y entonces, ¿cómo logra Cristo esto en nosotros? Esto nos lleva a la cuarta pregunta, que es, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que Cristo puede devolvernos la naturaleza divina que Satanás nos robó al introducir el pecado en la raza? ¿Cómo funciona? Y aquí esto se empieza a poner interesante. Entendemos que naturaleza divina en nosotros significa la imagen de Dios de vuelta. La restauración de la imagen de Dios en nosotros, para que nuestra voluntad esté en total armonía con la de Dios. Eso es la naturaleza divina en el hombre. ¿Cómo funciona? Leo de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, páginas 127 y 128. Dice, lo que os corresponde es volcar vuestra voluntad en el mando de Cristo. Cuando le entregáis vuestra voluntad, Él inmediatamente toma posesión de vosotros y obra en vosotros para que hagáis su deseo. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Vamos viendo lo que hace Cristo. Devolver todo al plan original, lo que el pecado estropeó, devolverlo. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Y escuchen esto. Dice, hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. ¿Cómo les parece eso? Repito. Entonces vuestra naturaleza queda sometida a su espíritu. Hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor. Si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como deseáis, a lo menos podéis dominar la voluntad. De modo que se efectúe un gran cambio en vuestras vidas. Cuando entregáis vuestra voluntad a Cristo, vuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. Hace alianza con el poder que supera todos los principados y las potestades. Ya tenéis fuerza divina. ¿Estamos entendiendo qué es naturaleza divina? Fuerza divina. Ya tenéis fuerza divina que os mantiene asidos a su fortaleza y se abre ante vosotros la posibilidad de una nueva vida y aún la vida de la fe. ¿Cómo es que funciona entonces? ¿Alguien puede resumirlo en sus palabras? ¿Alguno se anima? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace Cristo?
A ver. ¿Ah? ¿Qué entendemos? Que Cristo nos devuelve todo aquello que en el plan original se perdió por la caída del hombre. O sea, lo que es tener la mente en armonía con el Creador. Ok, un excelente resumen. Cristo nos devuelve a través de lo que vino a hacer todo lo que el pecado nos quitó, de tal forma que nuestra naturaleza vuelva a estar en total armonía con Dios. Eso es. Una declaración más en cuanto al cómo funciona. Mensajes Selectos, tomo 3, página 226. Cuando llegamos a sentir nuestra completa dependencia de Cristo para la salvación, debemos de cruzarnos de brazos y decir, no tengo nada que hacer, estoy salvado, Jesús lo ha hecho todo por mí. No, tenemos que poner a trabajar, ahora escuchen, tenemos que poner a trabajar toda energía para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Debemos estar continuamente velando, esperando, obrando y trabajando. Repito, tenemos que poner a trabajar toda energía para que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Debemos estar continuamente velando, esperando, orando y trabajando. ¿Cómo funciona? No funciona, dice ella, cruzándonos de brazos y diciendo, no tengo nada que hacer, estoy salvado, Jesús ya lo ha hecho todo por mí. No funciona así. Tenemos que poner a trabajar toda energía. ¿Captamos eso? Toda capacidad que el Señor nos dé, hay que ponerla a trabajar en su máxima fuerza. Una más. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 16. Dice, tan espiritual es el carácter de la obra de Dios sobre el corazón humano que la recibe, que hace de cada uno una nueva criatura, sin destruir o debilitar ninguna habilidad o capacidad que Dios le dio al hombre. Purifica cada atributo, capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Purifica cada atributo, capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Vamos captando, porque hay muchas declaraciones aquí solemnes, pero no debemos dejarlas pasar tan rápido. Esto es clave. Dice que purifica cada atributo, capacitándolo para la conexión con la naturaleza divina. Todo gira en torno a eso, volvernos a enchuflar, a conectar con Dios. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y cuando el hombre nace de lo alto, una paz celestial satura el alma. Entonces, ¿qué hace Cristo? Él nos capacita. Vamos a ir viendo luego cómo es que nos va capacitando. Pero por ahora dice que nos capacita para que cada facultad nuestra pueda volverse a conectar con la fuente. Y entonces la imagen de Dios vuelva a restaurarse en nosotros por la naturaleza divina. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 435. Dice, Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones,
ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios. Pero ahora vean, pero sí podemos, ¿qué cosa? ¿Qué no podemos? Cambiar nuestros corazones, dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos, hacernos puros, propios para el servicio de Dios. No podemos. Dice, pero sí podemos escoger el servicio a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. ¿Qué hay ahí? No podemos por nosotros mismos hacernos puros y hacer entonces la voluntad de Dios. Pero sí podemos, dice, ¿qué cosa? Entregar a Él nuestra voluntad, nuestro corazón. Entregarle esa voluntad. Y Él hace entonces que lo que querramos, se dice, ¿verdad? Que lo que querramos sea lo que Él quiere. Él realiza ese proceso. Eso es ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, vamos a lo que es el propósito y los efectos de la naturaleza divina en nosotros. El propósito y los efectos. El tiempo se nos fue. Vamos entonces a mirarlo en la segunda parte.